Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Mauricio Antonio Pérez Delgado, pertenezco al grupo 472A, estudio en el plantel Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, y mi tema a exponer el día de hoy es el reino animal. Ahora abordaré el tema de los animales. Los animales son uno de los 5 reinos que conforman la naturaleza, por así decir. Son seres multicelulares. Sus células son eucariotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus células presentan un núcleo y organulos, los cuales se encuentran en paredes delgadas. Los zoólogos, especialistas en este tema, afirman que existen alrededor de entre unos 30 a 35 grupos diferentes de animales. Cabe resaltar que muchos de ellos se encuentran en estado fósil y es poco veraz su información que se tiene sobre ellos, ya que solo se sabe en qué lugar pudo haber habitado, su tipo de esqueleto óseo, puede ser que su alimentación, etcétera. Este tema me pareció muy interesante, ya que al hacer la investigación pude descubrir varios datos, como por ejemplo que existen animales tan pequeños que a duras penas se pueden ver con un microscopio, y a su vez también pueden existir animales tan grandes como las ballenas, las cuales pueden tener el tamaño de su pulmón puede ser el de un microbús, como se conocen aquí en México. El reino animal se divide en dos clasificaciones: los animales vertebrados y los animales invertebrados. Como primer punto tocaré el tema de los animales vertebrados. Los animales vertebrados se llaman así ya que poseen una columna vertebral o un esqueleto óseo que les da soporte. Este esqueleto está hecho por vértebras. Las vértebras son huesos. Este tipo de animales son los que se tienen más características o se ha investigado más sobre ellos, a pesar de que existen una gran minoría en cuestión en el ambiente. Su clasificación se divide en 5 partes. Número 1, los mamíferos. Número 2, las aves. Número 3, los anfibios. Número 4, los reptiles. Y número 5, los peces. Como primer punto hablaré sobre los mamíferos. Estos seres en los que estamos nosotros los humanos en este grupo son los que más se saben un poco más de ellos. Son seres que adquieren la capacidad de adquirir pelaje, ya sea abundante como en el caso de los leones, gatos, etcétera, o en un pelaje un poco más reducido como en nuestro caso, que solo se reduce a pelo y un poco de vello corporal. El segundo son los peces. Los peces conforman una respiración branquial. Son seres que por lo general habitan en lugares donde existe el agua, llámese ríos, océanos, lagos, etcétera. Los peces. Esos animales se caracterizan por su respiración branquial. Viven en lugares donde existe agua, llámese océanos, lagos o ríos. Aunque existen animales específicos los cuales, a pesar de tener esta característica, no se le consideran peces. El ejemplo de la ballena, la cual pertenece al grupo de mamíferos a pesar de que viven en las aguas. Los reptiles. Estos organismos se caracterizan por tener escamas y una piel muy dura, además de tener sangre fría, por lo que se necesita de exponerse a los rayos solares para poder calentar su sangre. Los anfibios. Estos animales me parecieron muy particulares, ya que se conocen que en una edad prematura pueden desarrollar branquias, pero conforme van creciendo y en una edad adulta pueden desarrollar un sistema pulmonar, como en el caso de las ranas. Estos animales tienen piel húmeda y se caracterizan por tener este tipo de distinción de que pueden pasar desde branquias a pulmones. Las aves. Estas, por lo general, como ya todos sabrán, se caracterizan por tener un plumaje, un cuerpo aerodinámico, además de tener sangre caliente y su sistema es poner huevos, del cual hablaré más adelante. El siguiente tema son las características en común que comparten todos los vertebrados. A pesar de que ya mencioné sus diferencias, todos comparten ciertas características en común, como por ejemplo, al pertenecer a los vertebrados, tienen un sistema óseo y una columna vertebral, la cual les da soporte. Otra característica es que tienen un sistema circulatorio cerrado. Esto quiere decir que la sangre corre a través de los vasos. Y por último, también cabe resaltar la existencia del riñón.
el cual es el encargado de propiciar la orina, además de ser un gran aliado al momento de la filtración de algunos líquidos. Ahora es el turno de hablar de los animales invertebrados. Estos, como su propio nombre los dice, son todo muy diferentes a los vertebrados, ya que no poseen un esqueleto óseo. Su piel es menos resistente y adquiere algunas otras características, como por ejemplo la creación de conchas en el caso de los caracoles, o incluso puede ser que no desarrolle nada, como en el caso de los gusanos. También puede ser que puedan desarrollar tráqueas menos desarrolladas en el caso de las abejas, o incluso se sabe de que pueden desarrollar pulmones sencillos como en el caso de los caracoles, a pesar de no tener ninguna similitud con los animales vertebrados. El siguiente tema es la reproducción sexual. Esa reproducción se caracteriza y es muy fundamental para que los animales puedan transmitir sus genes de generación en generación, ya que para producir este tipo de reproducción se necesitan de los cigotos, que son los organismos sexuales de tanto la hembra como el macho. En el caso, por ejemplo, de los humanos, en el macho son los espermatozoides y en la hembra es el óvulo, el cual al combinarse forman los cigotos, y estos comparten las características hereditarias de la especie. El siguiente tema es la reproducción asexual. Esta es muy diferente a la reproducción sexual, ya que en esta no existen lo que mencioné de espermatozoides y óvulos, no tienen estas células sexuales, y pueden existir una gran variedad, llámese fragmentación, partiogénesis. Existe un gran número que a continuación hablaré, pero más específicamente. Ahora hablaré sobre la reproducción en los peces y anfibios. En el caso de los peces y anfibios, su reproducción es exterior. La hembra pone los huevecillos y el macho es el que los fecunda posteriormente. Esta reproducción es muy común, como ya mencioné, en peces y anfibios, y se da por lo general en lugares predeterminados que los animales suelen consultar antes. Los reptiles son muy diferentes a los anfibios y los peces. Esos, a pesar de que siguen poniendo huevos, su fertilización es interna. Su reproducción es sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Como ya expliqué anteriormente, bueno, que se necesita de la célula sexual femenina y de la masculina para formar el cigoto. Las aves también siguen poniendo huevos y también su reproducción es sexual, lo cual necesita igual una hembra y un macho. Una característica especial de estos huevos es que necesitan un lugar predeterminado, que por lo general es construido por los padres, para poner los huevos y que estos adquieran el calor para poder hacer la eclosión. Los mamíferos. Estos animales se caracterizan por ser alimentados de leche materna, además de que no se desarrollan internamente en el cuerpo de la madre y de ahí adquieren los nutrientes necesarios. Estos seres son capaces de ir creciendo y adquiriendo nuevas habilidades para fomentar su adaptación al medio ambiente, además de que las madres y bueno, los padres en general son los encargados de cuidar a sus crías hasta una edad en la que ellos ya son capaces de sobrevivir y atrapar su propio alimento. Ahora hablaré sobre la reproducción asexual. Como ya dije, esa reproducción no se caracteriza como la sexual, de que necesita una célula masculina y una femenina. Esta puede ser de muchas maneras, y entre ellas voy a hablar sobre la fragmentación. Este tipo de reproducción por lo general se da en las estrellas de mar. Eso se debe a que su metabolismo de las estrellas tiene un proceso de recuperación muy grande, el cual al ser fragmentado en una parte, esta parte puede dar origen a un nuevo organismo vivo idéntico al del que proviene. La gemación es otro tipo de reproducción asexual. Esto por lo general se da en las plantas, aunque me pareció interesante mencionarlo, ya que también se presenta en un tipo de ser oceánico que diré más adelante. Esa consiste en la aparición de un brote en el cuerpo, el cual es un nuevo organismo, es igual al del progenitor, el cual es denominado yema y contiene las mismas características del que proviene. La bipartición. Este tipo de reproducción se caracteriza por la separación del núcleo y del citoplasma.
en el citoplasma se encuentran los organulos. Y la característica principal de esta es que, bueno, y como todas, sus hijos son idénticos al del progenitor. Ahora hablaré de la esporulación. Esa, como su propio nombre lo dice, se transmite por medio de las esporas, las cuales van viajando a diferentes organismos hasta poder implantarse en ellos y poder crecer. Ahora hablaré sobre los gametos. Este no es un tipo de reproducción asexual, solo es un dato que me gustaría darles para que pudieran comprender el significado de las siguientes especies. Los gametos son células masculinas y femeninas progenitoras. Estos contienen cromosomas. Estos gametos solo pueden ser apareados entre una célula masculina y una célula femenina. Como otro dato es que la unión de varios gametos forman un cigoto. Otro dato que quiero resaltar es que los animales más antiguos sobre la Tierra son las medusas, las anémonas y los corales, los cuales se encuentran en el mar. Las medusas. Este organismo es muy especial y su tipo de reproducción es muy, por así decirlo, facética. Tiene muchas fases hasta poder desarrollar una medusa. Para empezar, esta medusa, a pesar de pertenecer a los invertebrados, su tipo de reproducción es sexual. Como primer paso, la medusa desplaza los cigotos, como ya dije que es un cigoto, en el agua. El agua lo fecunda. El siguiente paso es la formación de larvas en el fondo del agua, las cuales después se convierten a pólipos, los cuales se reproducen asexualmente y expulsan discos. Estos discos, después de un tiempo, son las denominadas medusas. La poriferis son el vivo representante de la reproducción asexual por gemación en los animales invertebrados, ya que su organismo es capaz de desarrollar un nuevo ser o brote, que como vimos se llama yema, el cual es muy independiente. Los cnidarios son organismos muy especiales, ya que tanto pueden reproducirse por medio de la gemación, fragmentación y este tipo de reproducciones asexuales. Los cnidarios son seres muy fascinantes, ya que su tipo de reproducción puede ser tanto fragmentación, separación, división celular, etcétera, tanto como por gametos, los cuales, como ya vimos, puede ser tanto masculino y femenino. Los equinidermos son los seres más representantes de este tipo de reproducción por fragmentación, ya que por su gran proceso de regeneración son capaces de dar vida a otros organismos a partir de ellos mismos. Ya a partir de sus extremidades pueden formar otra nueva criatura idéntica a ellos. Ahora es turno de hablar de uno de los procesos más fundamentales para este tipo de reinos, el reino animal, que es la alimentación. Eso se divide en dos: los animales heterótrofos y los autótrofos. Los animales heterótrofos son los animales que necesitan a otro animal para obtener su energía y así poder sobrevivir. Llámese nosotros, los leones que necesitan de antílopes, etcétera, para poder sobrevivir y adquirir y realizar los procesos metabólicos necesarios para desarrollarse. Por otra parte, existen los animales autótrofos. Estos animales son capaces de desarrollar su propia comida y de no depender de los demás. Estos animales por lo general son plantas, animales que necesitan muy poca energía para realizar procesos metabólicos, y por eso mismo ellos mismos son capaces de producir su propia alimentación sin necesitar de los demás. Ya para finalizar, voy a hablar sobre diversos temas que ayudan a los organismos a poder sobrevivir. Es el turno de la simetría radical. En la simetría radical, los puntos se desarrollan uniformemente conforme al centro del cuerpo. Esto quiere decir, para esta representación existen las estrellas de mar, las cuales su simetría está desarrollada de tal forma de que la base de tu cuerpo sea el centro y de ahí se desarrollan diversos ejes. Este tipo de simetría es muy fundamental para animales que no tienen capacidades de huir fácilmente, de escapar, etcétera, ya que su simetría está enfocada en todas partes y así tienen mayor acceso a ver cuando hay comida o cuando algún depredador se acerca a ellos. Otra parte es la simetría bilateral. Esto fundamentalmente hace que tengamos movimiento. Nosotros somos seres bilaterales con simetría bilateral, hace que tengamos movimiento
y también se le atribuye el proceso de separación entre el cráneo y una cola. Un factor muy importante para que estos organismos lograran desarrollarse es el celoma. El celoma es una cavidad en la que están resguardados los órganos vitales como el hígado, el corazón y el estómago. Bueno, mi exposición está llegando al final, espero que les haya sido muy útil. A continuación abordaré el punto de la importancia que tuvo Darwin alrededor de esa exposición. Darwin es un personaje muy relevante para la biología en general, es el padre de uno de los pilares fundamentales que sostiene la biología, que es el pilar de la evolución y la adaptación. Darwin es todo un personaje en este aspecto y me pareció muy importante mencionarlo en mi tema de exposición, ya que se sabe ahora, gracias a Darwin, que varios organismos provenimos de un tronco común, como lo vimos en el caso de que muchos organismos, a pesar de ser distintos, provienen de tanto un tronco común como son los vertebrados o los invertebrados. A eso siento que se refería Darwin con el tronco común. Otra característica es el sistema de adaptación que tiene cada organismo. Darwin decía que la adaptación es muy fundamental para que la naturaleza siguiera en constante cambio, ya que esto hace que los genes de los animales que logren adaptarse mejor a su medio ambiente puedan pasar de generación en generación por medio de la reproducción sexual. Después de que varios años, siglos pasan, después de que pasan esto, sucede la evolución. La evolución es un proceso muy tardado por el cual no muchos organismos logran evolucionar y pues por el cual se llega por medio de la adaptación y de la selección natural, lo que consiste en los organismos que mejor se adapten son los que van a sobrevivir y los que más facilidad van a tener tanto para huir de los depredadores, tipo de alimentación, aparearse con las hembras, todo ese tipo de aspectos. Es lo que Darwin quería transmitirnos, o al menos siento que es lo que Darwin me transmitió, y pues, en general es eso. Este tipo de adaptación la podemos ver para mí más clavemente en los anfibios, más especial en las ranas o renacuajos, los cuales al principio nacen como renacuajos y tienen un tipo de respiración por medio de branquias, y conforme se van adaptando, pues desarrollan los pulmones a una edad adulta. Ese tipo de cambios no sucede de un día para el otro, o sea, realmente son cambios que tardan millones de años en suceder, y pues eso es a lo que se refería Darwin con que la naturaleza está en un constante cambio por lucha y sobrevivir. Ya para concluir, les agradezco mucho que hayan escuchado mi exposición. Es un tema que, a pesar de que a muchos les sonará fácil, es un tema que pues bueno, tiene muchas subdivisiones, tiene muchos peros como las ballenas, tiene muchos tipos de reproducciones como ya les expliqué, y pues bueno, espero que la hayan entendido. Bueno, al final les dejaré con mi conclusión, la cual estarán viendo en pantalla. A lo que quiero llegar es que la naturaleza está siempre en un constante cambio, en una constante lucha por fuerzas de especies, las cuales tratan de adaptarse lo mejor posible al ambiente para poder sobrevivir. Esto es una lucha que siempre va a estar presente en nosotros, que Darwin explicó en su libro El origen de las especies, y que siempre va a ser parte de lo que del ambiente en general, ya que siempre habrá nuevas especies, caerán algunas, surgirán nuevas, surgirán algunas especies un poco diferentes, muy diferentes, pero en general todos van a venir del mismo tronco común. Y eso es a lo que quiero llegar, que a pesar de que la naturaleza siempre va a estar en cambio y en una constante lucha, todos venimos del mismo tronco común y de ahí se van derivando las diferentes ramas. Y bueno, compañeros y maestra, como último tema a abordar, les quiero dejar una pregunta que me surgió a lo largo de esta investigación, la cual a lo mejor a muchos les parecerá tonta, pero a algunos, según por lo que consulté, también les llama la atención. Esto se basa principalmente en la clasificación de los peces, ya que al yo investigar esa clasificación me pareció un poco rara que el nombre fuera peces y no, por ejemplo, animales marinos o animales acuáticos. Para estas respuestas cabe resaltar que, bueno, bien las definiciones,
ya que por una parte no se les puede llamar animales marítimos porque existen peces en los ríos. O sea, no solo en el mar existen este tipo de animales, sino también, como ya mencioné, pueden existir en ríos o en otros cuerpos de agua. Por otra parte, tampoco se les puede llamar animales acuáticos, ya que también existen varios anfibios a los cuales también se les puede denominar animales acuáticos. Sin embargo, no vienen a la clasificación de peces, sino anfibios. Y pues bueno, ya para resaltar el ejemplo de la ballena, la cual no solo por vivir en el océano quiere decir que forme parte de los peces. Eso también es otro pero de la naturaleza, por así decirlo, ya que las ballenas forman parte de los mamíferos. Y pues bueno, ya ese es el último tema que quiero abordar. Espero que les haya gustado mi exposición. Cualquier duda pueden decírmela sin problemas. Y bueno, y si por alguna razón no me supe explicar por medio del video, las diapositivas espero que les hayan quedado muy claras y muy concisas. Y bueno, hasta la próxima.